All right, si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, vaya abriéndola en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a continuar en la tarde de hoy con la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos que básicamente pues cortar la enseñanza, dado el caso de que pues usamos el tiempo, parte del tiempo para reflexionar acerca de la experiencia tan preciosa que tuvimos con nuestra hermana Linda Ruiz, que fue a morar con nuestro Señor. Y pues no pudimos concluir la parte que teníamos para el domingo pasado de esta enseñanza basada en lo que la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13. Para las personas que hoy nos están visitando, nuevamente bienvenidos. Espero que tenga una copia de la palabra de Dios. Si no tiene una copia, en el bosquejo que se le entregó está la porción bíblica que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Y lo que hicimos el domingo pasado y que hacemos otra vez en el día de hoy es que regresamos a nuestro estudio en el libro de Primera de Corintios, donde la palabra de Dios nos da instrucción en cuanto a cómo el cristiano, el creyente, el seguidor de Jesucristo, el que ha nacido de nuevo, debe vivir. Y también da instrucciones en cuanto a cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe funcionar, cómo se debe conducir, cómo debe operar. Dijimos la vez pasada que la palabra de Dios contiene algunos temas, algunos tópicos que no necesitan mucha introducción, porque por una razón u otra hay ciertos elementos de interés sobre esos asuntos. El asunto que nos preocupa en el día de hoy, que es el asunto de los dones espirituales. Si se dio cuenta, el título de la enseñanza es Dones Espirituales, gracia que viene de Dios para hacer que Cristo luzca bien. Ese asunto, ese tópico, ese tema, los dones espirituales, es un tema, un asunto que es de gran interés para algunas personas, porque la experiencia que han tenido con ese asunto en particular ha sido una experiencia de abusos o malas prácticas, o porque en la iglesia donde ellos han estado, el asunto de los dones espirituales es un asunto que es tabú y el mismo no se toca. Dijimos la vez pasada, a manera de introducción, que probablemente todos aquí hemos visto en la televisión, entre comillas, cristiana, cosas, espectáculos que más parecen un circo, un carnaval, que un culto, un servicio religioso. Amén. Dijimos también que muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que alegan haber tenido experiencias místicas, esotéricas, espirituales, y que ellos insisten, que ellos reclaman que el origen de esas experiencias místicas y esotéricas es de carácter espiritual, que provienen de Dios. En algunos casos, algunos de nosotros hemos visto con nuestros propios ojos el abuso que ciertos aspectos de la vida cristiana han tenido en ciertas iglesias, y cómo el abuso de ciertos aspectos de la vida cristiana, entiéndase en este caso el asunto de las manifestaciones, dones del espirituales, el efecto que ese abuso ha tenido en esas congregaciones. Y me estoy hablando de la desunión que ha imperado, de la división que ha surgido de estos asuntos. Y cada vez que viene algo nuevo, cada vez que viene algo que está pasando en algún lugar, en Colombia, en México, en Puerto Rico, alguna nueva manifestación viene a la iglesia, pues la presencia de esas nuevas manifestaciones por lo regular provoca desunión dentro de la iglesia y división dentro de la iglesia.
¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Right? Algunos de ustedes lo han experimentado, han sido parte de iglesias donde cosas como esas han sucedido. Así que los dones espirituales, que es el asunto del cual vamos a estar hablando en el día de hoy, es un asunto que nosotros estamos interesados en él porque si vamos a ser bíblicos, precisamos urgentemente estar interesados en el asunto. Porque el asunto de los dones espirituales no es una cosa necesaria para la iglesia, es una cosa vital para la iglesia. Es una cosa sin la cual la iglesia del Señor Jesucristo puede funcionar. Sin eso no puede funcionar como debe funcionar la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, escuche por favor, particularmente las personas que no estaban el domingo pasado, conforme a la definición y prácticas de la iglesia moderna, el asunto de los dones espirituales es uno que ha sido torcido, que ha sido exagerado, que ha sido falsificado, que ha sido malentendido. Y sobre todas las cosas, es un asunto que ha sido erróneamente aplicado. En el contexto, nuevamente, en la definición y prácticas de la iglesia del día de hoy, del cristianismo cultural en el cual nosotros estamos inmersos, estamos sumergidos. Por otro lado, como dijimos la vez pasada, conforme a la descripción bíblica inspirada por el Espíritu Santo, el asunto de los dones espirituales, como la Escritura lo enseña, es un asunto que ha sido seriamente ignorado o desestimado por muchas iglesias. Ante esa realidad, ante los abusos que se han perpetrado y se perpetran con relación a los dones espirituales, y ante la realidad de que muchas iglesias desestiman, ignoran la vitalidad, la esencia de los dones espirituales en el desenvolvimiento de la obra del Señor Jesucristo, precisamos, nos urge estar interesados y aprender de qué se trata el asunto de los dones espirituales. La vez pasada señalamos que en el Antiguo Testamento veíamos a los profetas hablando y en espera de lo que se conoce como la era mesiánica, los últimos días si usted quiere, en referencia a un periodo de tiempo conforme a los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Oseas, donde Dios, dice la Escritura, habría de derramar su espíritu en una forma en que antes no lo había hecho. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos al apóstol Pedro en el día de Pentecostés declarando que esas profecías, no tenemos tiempo para ver todo lo que vimos la vez pasada, sino visite la página web o el YouTube y puede ver la enseñanza de la vez pasada. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Pedro el día de Pentecostés reclamando que esas profecías acerca de la era mesiánica, cuando Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne y toda esa cuestión, se cumplía en ese momento, en el momento en que Pedro está predicando en el día del Pentecostés. Y que desde ese momento en adelante, el Dios creador del universo, el Dios omnipotente, el Dios santo, el Dios justo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, había escogido ahora morar en hombres y mujeres como usted y yo, débiles, transitorios e infectados por una cosa que se llama pecado. Porque cualquiera de nosotros que sea salvo, que haya nacido de nuevo, todavía llevamos con nosotros los vestigios de nuestra naturaleza pecadora. ¿Amén? El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. El punto es que este Dios todopoderoso, conforme a la profecía, ahora en este tiempo, en este periodo mesiánico, en estos últimos días, ha decidido morar en la vida de seres humanos imperfectos, débiles, como ustedes y como yo. La vez pasada hablamos un poco acerca de algunas verdades acerca de los dones espirituales. Perdone que corte así de súbito y entre en esto porque es que no me quiero extender más de lo que es necesario.
Hablamos acerca de algunas verdades con relación a los dones espirituales. Hablamos acerca de información bíblicamente correcta, bíblicamente confiable con relación a este asunto que nos preocupa en la tarde de hoy. En sus notas, por favor, en la pantalla, los que no tomaron nota la vez pasada, lo puede hacer en este momento. La verdad acerca de los dones espirituales, lo primero es que esos dones espirituales pueden ser entendidos y apropiados incorrectamente. Pues existe la posibilidad de que puedan ser entendidos, el entendimiento que tengamos de los dones espirituales, existe esa posibilidad. Y existe también que la apropiación que tengamos de esos dones espirituales también sea incorrecta. Es lo que Pablo sugiere en el versículo 1. Y si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que le está sugiriendo que hay muchas cosas acerca de los dones espirituales que los corintios no conocían. En la misma forma que en el día de hoy hay muchísimas cosas con relación a los dones espirituales que la iglesia del Señor Jesucristo tampoco conoce. Amén. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dijimos que ignorar lo que sugería es, Pablo decía, yo no quiero que ustedes no estén informados. Yo quiero que ustedes estén informados. Yo no quiero que ustedes no estén informados. Yo no quiero que ustedes tengan la información equivocada. Señalamos nuevamente, vale la pena siempre refrescar esto, que el libro de 1 Corintios en esencia, en su inmensa mayoría, consiste en la respuesta del apóstol Pablo a un sinnúmero de preguntas que la iglesia de Corintios le había sometido a él por escrito. Pablo está contestando esas preguntas vez tras vez en cada uno de estos capítulos acerca de cuándo me debo casar, me debo quedar soltero, acerca de la cena del Señor, cuándo se debe comer la cena del Señor, cómo se debe comer la cena del Señor, los abusos que había en la cena del Señor, acerca de qué tal de la carne que venden en el mercado. Esa carne fue ofrecida a ídolos en el templo de Afrodita o en el templo de Júpiter, en esos templos. Ahora lo que sobró la vendieron en el templo. ¿Es correcto nosotros comer de esa carne o no es correcto? ¿O simplemente tenemos que abstenernos de comer la carne en el templo? Todo ese sinnúmero de preguntas le fueron sometidas al apóstol Pablo y él ha estado contestándolas. Y es obvio también que con relación al asunto de los dones espirituales, pues Pablo está respondiendo a los mismos. Así que una de las preguntas que ellos le someten a Pablo es acerca de los dones espirituales. La pregunta entonces sería, ¿por qué razón? Vimos que les preguntaron acerca de la comida, del alimento ofrecido a los ídolos, porque había un problema con eso en la iglesia. Porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros, más maduros que otros. Nosotros podemos comer lo que sea, porque yo soy libre para comer lo que sea. Y si John es vegetariano y tropieza, problema de John. Esa era la actitud de aquella gente. Y Pablo he has to address that matter. Ahora, cuando viene el asunto de los dones espirituales, también he has to address the matter. Tiene que bregar con el asunto. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que bregar con el asunto? La respuesta es, porque había muchas cosas acerca de los dones espirituales que ellos no conocían o no entendían. Uno. Segundo, muchos de ellos habían creído algunas cosas acerca de los dones que no eran correctas. Tercero, muchos estaban practicando el don de lenguas en una forma que era incorrecta. Right? Así que por esa razón es que en el versículo 1 usted ve a Pablo respondiendo o hablando o expresándose en la forma en que lo hace. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, yo no quiero que en lo que tiene que ver con dones espirituales ustedes permanezcan ignorantes, desinformados y mucho menos que tengan la información equivocada. Y la implicación para nosotros es esta: es que había información acerca de los dones espirituales que ellos no tenían. Uno. Y segundo, la falta de esa información correcta había provocado desviaciones en la forma en que ellos se conducían en los servicios en la iglesia. Y como señalé la vez pasada, la cosa no ha cambiado y tampoco va a cambiar. Cuando el pueblo de Dios carece de entendimiento divino,
Cuando el pueblo de Dios carece de la verdad bíblica, cuando el pueblo de Dios carece de la enseñanza correcta, la tendencia, escucha, es a desviarnos del diseño bíblico. Y muchas veces a terminar en la anarquía, el caos, el desorden espiritual. Y es precisamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Así que eso fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos es que frecuentemente los dones espirituales causan desunión y división en la iglesia. Es una cosa frecuente, es común ver que los dones espirituales crean eso en la iglesia. Parece a mí que es un resultado lógico, dado el caso de que donde hay información incorrecta, donde hay malos entendidos, sea lo que sea, donde hay conceptos falsos, donde existía la malversación o la mala utilización de algo que es valioso, en este caso, dones espirituales, es esencial para la vida de la iglesia, la existencia de la iglesia. Es normal que donde existen esas cosas haya personas con distintos puntos de vista, personas que ven la cosa de un lado distinto. Tú lo ves de esta forma, yo lo veo de esta forma. Es normal que eso suceda, right? Cuando hay personas que tienen distintos puntos de vista, mi experiencia me dice que por lo regular hay desunión. Y precisamente esa posibilidad de desunión y división causada por el malentendimiento y la mala utilización de los dones espirituales es que lo que motiva a Pablo a escribir esta carta. En el versículo 25 dice, hablando de los dones espirituales, Pablo dice que para que no haya divisiones en el cuerpo. Pablo dice, yo no quiero que ustedes estén ignorantes acerca de los dones espirituales, porque yo no quiero que haya divisiones en el cuerpo. Así que la iglesia de Corintios no era una iglesia saludable, no era una iglesia sólida, no era una iglesia sana, era todo lo contrario. Y en esa iglesia había toda clase de divisiones. Desde el primer capítulo que empezamos a estudiar, nos dimos cuenta que esa gente estaba dividida por cuanta cosa usted se pueda imaginar. Y muchas veces el resultado de esa división era caos, era confusión y era desorden. Esas tres cosas estaban presentes como resultado de la división que había allí. Escuche, esto es importante. En la iglesia de Corintios, en lo relacionado con los dones espirituales, había gente que estaba falsificando los dones. Me explico. Había impostores que reclamaban tener manifestaciones del Espíritu que en realidad no habían tenido. Reclamaban tener manifestaciones de carácter místico y esotérico en el contexto de la iglesia, reclamando que todo esto provenía del Espíritu Santo. Y en medio de toda esa confusión, ese caos, ese desorden, había personas tratando de expresar sus dones en forma simultánea, al mismo tiempo, en reuniones de adoración. Y ante esa iniciativa de querer expresar, no, yo voy a expresar mi don, a mí no me importa, yo no voy a esperar por nada, este es mi don y yo lo voy a soltar por ahí. Y todo el mundo lo soltaba. Y el resultado de eso era nuevamente y desorden. Caos, confusión y desorden. Right? Sin lugar a dudas, esto no, que no le quede duda a nadie, la iglesia de Corintios era una iglesia donde reinaban los egos. ¿Por qué lo sabemos? Porque había gente tratando de desplegar en forma ostentosa, en forma llamativa, los dones más sensacionales. Entre ellos, en el versículo 14, capítulo 14, nos habla del don de lenguas. Como había personas que en forma ostentosa y llamativa estaban desplegando, queriendo desplegar este don sensacional que era el don de lengua, eso provocaba que en la iglesia hubiese indiferencia, distanciamiento y en gran medida menosprecio por aquellos hermanos que no tenían esos dones sensacionales. Usted está incompleto. Todavía a usted le falta.
Lo que Pablo nos dice, estamos resumiendo lo de la vez pasada, right? Lo que Pablo nos dice es que la envidia se apoderó de muchos hermanos. Hermanos que querían tener esos dones que no tenían. Hermanos que querían tener dones asombrosos. Hermanos que querían tener los dones más visibles. Y el resultado de esa carnalidad fue que comenzaron a fingir los dones. Fue que comenzaron a copiar los dones. Y el resultado nuevamente fue caos, confusión y desorden. Y caos, confusión y desorden es precisamente lo que impera en la mayoría de las iglesias evangélicas, carismáticas, neopentecostales en nuestros tiempos. Y ese caos y esa confusión y ese desorden es resultado del mal entendimiento, de la información incorrecta, de conceptos falsos y sobre todo de la malversación. Esa palabra, como dije la vez pasada, se utiliza en términos financieros por lo regular cuando uno coge muchas cantidades de dinero en un banco, en una compañía o lo que sea y los utiliza incorrectamente, right? Los malversa. Right, ¿sabe? Y sobre todo la malversación de algo tan intensamente valioso, porque no se malversan cosas que no son valiosas. La malversación de algo tan inmensamente valioso como lo son los dones espirituales. Ahora, la vez pasada lo que hicimos fue que enseñamos algunos videos que son de conocimiento público, acerca de que son ejemplos de esto. Lo que pasaba en Corintios pasa en el día de hoy. En el día de hoy, como le prometí, pues también vamos a ver unos cuantos videos, no uno solamente, mejor dicho, donde se ilustra eso. Yo le pido a las personas que nos visitan en el día de hoy que, pues, en la mejor forma que pueda, pues, que sean receptivos, ¿verdad? ¿Sabes? Hay cosas que aquí se van a ver en este momento que pueden resultar ofensivas para ustedes. Yo le pido excusas por eso, right? ¿Sabes? Pero la intención no es exaltar lo que aquí estamos viendo, sino lo vamos a ver porque es una evidencia de la mala utilización de una cosa tan valiosa como son los dones espirituales para la iglesia del Señor Jesucristo. Una cosa que hemos dicho y que volvemos a repetir en este momento es que los dones espirituales Dios se los dio a la iglesia. Es una provisión de carácter sobrenatural para que la iglesia pudiese ser la obra que Dios los llamó a hacer de forma tal de que Jesucristo luciera bien. Los dones son espirituales, es ese depósito de gracia que Dios le da a la iglesia con el propósito de que la iglesia haga lo que tiene que hacer, pero la meta es que Jesucristo, el Señor Jesucristo, luzca bien. Y como ya hemos visto y hemos dicho tantas veces, lo que pasa en el día de hoy, en vez de hacer lucir bien al Señor Jesucristo, le hace lucir sumamente mal. All right, so hermana Shirley, you help us please. Y una vez terminamos el video, pues regresamos a la enseñanza. Hola, hermanos y amigos. En este video analizaremos la forma en la que muchos se han desviado de la fe bíblica y van tras una apostasía evidente. Lo que vamos a observar no tiene que ver con las enseñanzas de Jesús, ni mucho menos tiene que ver con la Biblia en ninguna manera. La palabra de Dios nos dice en Oseas 4:6: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vamos a ver estos ejemplos de apostasía y de manifestaciones falsas en iglesias evangélicas. Vamos con el primer ejemplo.
De Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Veamos el siguiente ejemplo de estas doctrinas antibíblicas. Solo Cristo nos hará verdaderamente libres al conocer su santa palabra. Vamos a ver este otro video.
hermanos y amigos, como se darán cuenta, esto ya no tiene nada de bíblico. Esto más bien parece brujería. Tengamos cuidado, hermanos y amigos, de estas enseñanzas diabólicas que se han practicado en los famosos encuentros y que ahora las están practicando en la mayoría de iglesias evangélicas. De lo que sí estoy seguro que han estado cambiando la enseñanza de Jesucristo que nos enseña a través de la Biblia, por enseñanzas y prácticas antibíblicas. ¿Hasta cuándo seguirán con estos circos diabólicos? Y si alguien está en contra de lo que les digo, que demuestre lo contrario. Bueno, por último veamos este otro video. Ana, Rabaconda, algo va a suceder en este lugar. La iglesia en comunión, que siento que va a haber una impartición del Espíritu. Aquí con de Patanucutopo. Yo siento que viene fuego por el piso. No sé si se percataron, en la última parte de este video, el enfoque de las prácticas estaba destinado a un segmento de la población de la iglesia. ¿A cuál era? A los jóvenes. Estaba mirando eso en estos días, y una de las razones por la cual decidí incluirlo fue porque, digo, un poquito más, ahora sí, está bien, right. Porque pues me llamó muchísimo la atención ese detalle, y simplemente como un recordatorio para nuestra iglesia de que los jóvenes de esta iglesia lo que están recibiendo es la palabra no adulterada de Dios. Si la reciben o no la reciben, si la ponen en práctica o no la ponen en práctica, está fuera del control suyo y nuestro. Pero una cosa sí es segura, que lo que están recibiendo es palabra de Dios. Y reciben palabra de Dios porque es la palabra de Dios que transforma. Amén. Como dijimos hace un tiempo, como iglesia no estamos enfocados en las cosas que asombran, estamos enfocados en lo que transforma. Y lo que transforma es la palabra de Dios. Así que estos son ejemplos, nuevamente, de el resultado de estas cosas, malentendidos, una apropiación incorrecta de los dones espirituales, la división, la desunión que pueden causar, ¿verdad? Y la reacción lógica de Pablo ante esa realidad pudo haber sido que ante el caos, la confusión, el desorden y la división que el asunto de los dones había causado y podía causar, lo mejor sería pues olvidarse de eso y enfocarse en cosas dentro de la iglesia que no causan caos, que no causan desorden, que no causan confusión, cosas como misiones, cosas como discipulado y cosas como evangelismo. La reacción lógica humana hubiese sido esa.
Sin embargo, Pablo no es lo que hace. Escribe en sus notas porque el tercer punto ahí es con relación en el contexto de la verdad acerca de los dones espirituales. Lo número 3 es que los dones espirituales deben ser deseados, deben ser descubiertos y deben ser desarrollados. Muchas iglesias en el día de hoy lo que han hecho es la respuesta humana. Como esto es lo que causa desorden, como esto es lo que causa es caos, como esto es lo que causa es confusión, pues vamos a olvidarnos de ese asunto. Sí, está en la Biblia, sí, la Biblia habla de eso. Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar de cosas que no causan problemas, como lo son el evangelismo, como es el discipulado y las cosas que acabo de mencionar. ¿Ok? Right? Así que muchos cristianos e iglesias, cuando se trata del asunto de los dones espirituales, la actividad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, han tirado la toalla. Y en cierta forma han pensado lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de este asunto. Y Pablo claramente nos dice en el primer versículo que nosotros no debemos hacer eso. Y como iglesia, nuestra pequeña iglesia, pequeña pero sana, sólida, saludable, nosotros no nos vamos a olvidar de los dones espirituales. Que hay desorden, que hay caos, que hay confusión, pues entonces en vez de echarlo para el lado, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que la Escritura dice. Amén. Y vamos a ver qué es lo que la Escritura dice y nos vamos a apropiar correctamente de ellos, porque sin ellos no podemos funcionar. Sin ellos la obra que vamos a hacer va a ser obra de la carne. Y el Señor nos proteja de eso. Así que el asunto es tan serio, pienso yo, que Pablo utiliza 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14, para informarles, para enseñarles, para estimular la iglesia de Corintios y a la iglesia del día de hoy y a través de la historia a desear, descubrir, desarrollar los dones espirituales para la gloria de Dios. Y la forma en que Dios es glorificado a través de los dones espirituales es cuando los dones espirituales resultan en beneficio del cuerpo de Cristo. No en el beneficio individual. Los dones espirituales fueron dados para la edificación del cuerpo, no para la edificación individual, personal. Y ya eso por sí solo, pues presenta un desafío para aquellos que han leído la Escritura sobre el particular en el capítulo 14. Hablando de que cierto don edifica personalmente. O sea, cuando lleguemos ahí, pues cruzamos ese puente. Pero los dones fueron dados para la edificación del cuerpo. Y Pablo constantemente exhorta a que se busquen, se desarrollen, se descubran. Right? Versículo 31 del capítulo 12 dice, procurad sin embargo los mejores dones. No dice, olvídense los dones. Capítulo 14, versículo 1 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que uno de esos dones espirituales. Versículo 12 del capítulo 14 dice, así pues, ya que anheléis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Capítulo 14, versículo 39 de Primera de Corintios, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Así que la implicación aquí, que esto es lo que quiero destacar, es que es imposible leer 1 Corintios 12, 13 y 14 sin darse cuenta de que Pablo no se estaba dando por vencido con el asunto de los dones espirituales. Lo que Pablo quería era que ellos estuvieran informados correctamente, y que es el propósito de nuestra iglesia, que es el propósito de esta enseñanza. No que ignoremos los dones espirituales, sino que estemos informados correctamente porque son esenciales. Los cristianos de Corintios estaban siendo descuidados con el asunto de los dones espirituales, como cuando un conductor que está borracho se descuida y empieza a salirse de la línea y termina por las cunetas. Quizás no es el mejor ejemplo, pero es un buen ejemplo de lo que estaba pasando allí. Pablo se da cuenta de lo que está pasando
Y utilizando la ilustración del conductor que está ebrio y termina en las culetas, Pablo en vez de ir donde el conductor y quitarle la licencia, y dice, no conduzca más nunca, Pablo lo que hace es que va donde él y le ayuda a regresar a la carretera. Ahora me entiende lo que quiero decir. Pablo lo que está haciendo en capítulos 12, 13 y 14 es indicándole cómo pueden regresar al carril correcto y cómo pueden continuar conduciendo en una forma que le lleve al lugar donde Dios desea que ellos llegaran. Ese es el deseo de Pablo y ese es el deseo de un servidor. Así que verdades acerca de los dones espirituales pueden ser entendidos y apropiados incorrectamente en el pasado y en el día de hoy. Y lo que estamos viendo ahí, esos videos, no lo estamos viendo para burlarnos o para denigrar ciertas denominaciones o ciertas iglesias o ciertos pastores. Lo estamos viendo como una evidencia clara de lo que Pablo está enseñando. Y con el principio en mente de que esos dones fueron dados a la iglesia para que la iglesia los utilizara correctamente de forma tal que Jesucristo luciera bien. Y sin duda alguna, nada de eso hace que Jesucristo luzca bien. Y cuando entremos, veamos los videos de enlaces, de sacando el dinero a la gente, de los sembradores de semillas, de todas esas mismas cosas, menos Jesucristo luce bien. Y cada una de esas cosas, by the way, de paso, son aceptadas dentro de la iglesia como manifestaciones del Espíritu Santo. Experiencias como estas, el soplar sobre la hoguera, el estar tirado en el piso y todo ese sinnúmero de cosas que vimos ahora, son interpretados como experiencias, manifestaciones del Espíritu Santo que van a contribuir al nivel espiritual de las personas. Porque en ese contexto religioso cristiano, el cristiano no tiene todo lo que necesita para poder vivir la vida cristiana victoriosa. Por consiguiente, necesita segundas y terceras bendiciones. Y cada manifestación de esta es una expresión precisamente de eso. Como vamos a ver en el día de hoy, nosotros no necesitamos más de lo que tenemos. Lo que necesitamos es apropiarnos de lo que ya tenemos y asegurar que en nuestras vidas no hay impedimentos para que ese que reside permanentemente dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, pueda hacer la obra de transformación que Él quiere hacer. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver un poco acerca de la teología de los dones espirituales. Teología. 1 Corintios capítulo 12, vemos a Pablo atendiendo a la curiosidad de los corintios. Atendiendo, he's taking care of that, he's dealing with that. The curiosity, el error de ellos, las divisiones que había en ellos. Y otra vez, Pablo se dio cuenta que el cajo de ellos está en la cuneta. Y Pablo lo que está tratando es sacarlos de la cuneta y encaminarles en el carril correcto para que ellos puedan seguir para adelante. No les quita la licencia. Y no usen ninguno de los dones espirituales. Eso no se usa. He's not saying that. Es lo que está ayudando a sacarlos del error donde están y encaminarlos en la dirección correcta. Alabado Cristo. Esa es precisamente la razón por la cual estamos realizando este estudio. Esa es la razón por la cual lo hacemos con tanta pasión y con tanta profundidad. ¿Cuál es la razón, pastor? No sé la razón. Pues para que podamos entender el asunto de los dones espirituales y como cuerpo de Cristo, que es lo que somos, podamos funcionar bien y podamos echar para adelante en la vida cristiana. Alabado Cristo. Varias cosas que son esenciales entender con relación a los dones espirituales. Una de ellas,
tener presente. Una es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y la otra cosa es la iglesia de Dios, que son los redimidos, los que han sido salvos, los que han nacido de nuevo. ¿Por qué es importante tener presente eso? Por esto, pues cuando se habla acerca de dones espirituales, cuando se analizan el asunto de los dones espirituales, cuando se persiguen los dones espirituales, por lo regular no se habla mucho de estas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Primero, la naturaleza del Espíritu Santo. Uno, importantísimo, no es una fuerza, no es un fluido, no es algo que tú lo coges y lo mueves y lo tiras a la gente para allá y los que están allí se caen. No es un viento que tú soplas. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando de deidad. Gloria a Cristo. No se habla acerca de dones espirituales, no se menciona, no se hebrea con la naturaleza del Espíritu Santo. Y tampoco por lo regular se considera con seriedad la naturaleza de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué eso es importante? Pues porque el Espíritu de Dios da dones espirituales, depósitos de gracia, depósitos de la gracia de Dios. Don espirituales es un depósito de la gracia de Dios. Y los da con el propósito que ya Dios ha delineado. Y de eso es que estamos hablando aquí. Así que yo quiero que usted me dé la oportunidad de hacer una pequeña exposición ahí de los versículos 12 y 13. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Versículos 12 y 13, por favor, en sus notas. Dice la Escritura: así como el cuerpo es uno. Vamos a leerlo todo el mundo al mismo tiempo, ¿le parece? Y así despertamos. All right, okay. Todo el mundo, por favor, vamos a leer, ¿ok? En caso de que algo pase y no llegue a terminar la enseñanza, todo eso que está descrito ahí sucede en el momento de la salvación. Todo eso en el momento de la salvación. No después. No cuando venga el profeta. No cuando vaya al encuentro. No cuando llegue el apóstol en la cruzada. Todo eso sucede en el momento de la salvación. So let me make a little bit of an exposition here. Pablo está usando el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Sabes? Como una analogía para presentar la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Pablo dice que como en el cuerpo humano, ¿verdad? Aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, es lo que está diciendo. Así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, el cuerpo físico es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿right? Así también Cristo, la iglesia es un solo cuerpo, porque lo mismo sucede con Cristo, es uno. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu, y ese espíritu es el Espíritu de Dios, fuimos todos ¿qué? Bautizados, como hace un momento vimos, quiere decir inmersos, quiere decir sumergidos, quiere decir hundidos en y cubiertos por completo. Y como dije hace un momento, ese bautismo, esa inmersión, ese ser sumergido, ese ser hundidos en y cubiertos por, hundidos en el Espíritu Santo, cubiertos por el Espíritu Santo, sucede en el momento de la salvación. So Pablo dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, right? Como dije hace un momento, todo esto sucede en el momento de la salvación. Todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu, y por con
conforma con los otros creyentes un solo cuerpo. By the way, ya lo he hecho como 5 veces, ahora voy a hacer de una forma distinta. Ese bautismo no es una experiencia que el creyente debe buscar, más bien es una realidad que debe reconocer, que ya sucedió. Gloria a Cristo. Pastor, ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? Sí, ¿cuándo? Julio 30 de 1984. ¿Y dónde lo recibió? Lo recibió en mi casa, al lado de mi esposa. ¿Y ella lo recibió también? Sí, ella lo recibió también. Pues porque los dos fuimos salvos ese mismo día. Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, inmersos, sumergidos en un cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo, sean judíos, griegos, boricuas, cubanos, dominicanos, colombianos, venezolanos, esclavos, libres, magnates, educadores, colombianos, lo que sea, sean quien sea, jóvenes, ancianos como yo. Se rieron. Quiere decir que todavía están vivos. Ok. Tanto esclavos como libres. Dice, y a todos, esta es la parte que me gusta. Y a todos, ¿ve lo que dice? ¿A todos qué? ¿Se qué? Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y qué es eso? Gloria a Dios. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un espíritu, el Espíritu Santo. Fuimos sumergidos en un espíritu. Pero cuando estamos sumergidos, también se nos dio a beber de ese espíritu. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo es depositado en cada creyente en su totalidad. No parte del Espíritu Santo, no un poquito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena al creyente. El Espíritu Santo habita en el creyente. ¡Gloria a Dios! Y no es un poquito. Es todo. ¿Por qué? Porque no es un líquido, porque no es un fluido, porque no es una energía, porque es una persona. Alábalo. Esa es la teología correcta. Para algunas personas, pues, en su mente pueden tener la capacidad de poder titubear entre una enseñanza y otra, pues porque la idea que tienen del Espíritu Santo es de un fluido o una energía que provoca una electricidad. ¿Te acuerdas del domingo pasado? Aquel pastor que vino, John Arnold me parece que era, no me acuerdo qué, de allá vino de Toronto y dice, well, most of you, what you have is 110. You come down because I'm going to give you 220. ¿No me entendieron? ¿Sabes? Pues aquel pastor lo que estaba diciendo era, ustedes lo que tienen es corriente 110 en este momento. Ustedes vengan para acá, yo voy a poner mis manos sobre ustedes y en vez de 110 lo que van a tener es 220. Y entonces van a brincar, van a saltar y van a poder todo ese montón de cosas. Pues en la mente y en la teología de esa persona y de esas personas que están ahí, pues no hay problema con eso, pues porque ellos tienen un entendimiento incorrecto acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. No es un líquido, no es una energía, no es un fluido. Es una persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que siente que nosotros podemos entristecer. Nadie puede entristecer la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no puede consolar a nadie. Sí, creemos en dones espirituales. Pues vamos a ver qué es lo que la Escritura dice sobre ese particular. Dice, nos dio a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Right? Así que el Espíritu Santo en su totalidad viene a vivir dentro de nosotros, lo que implica
es que en la Escritura no hay necesidad, de paso, y no hay provisión tampoco. No hay necesidad de obtener lo que algunas personas llaman una segunda bendición. ¿Qué es eso? Es una experiencia mística o esotérica, triunfal, que te eleva por encima del resto de los creyentes. Esa experiencia mística, esotérica, triunfal que se persigue en los encuentros y en montones de lugares para asegurar que tu vida espiritual sea más profunda. Pues ¿sabes qué? Eso es lo que hemos visto ahí en los videos. De eso es. Vamos a buscar esta experiencia mística, esotérica, triunfal, que una vez nosotros la tengamos, eso va a asegurar que mi vida espiritual va a ser más profunda. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Versículos 12 y 13. Aquí en esto que me ayude, ¿verdad? Que me preste un poquito de atención y que pues ojalá yo pueda hablar con claridad, ¿right? O sea, hay las puertas. Una puerta tiene una cosa, ¿sabes? Tiene dos lados, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Se abre y cierra, pero por lo regular tiene una... Juan, what is Juan? Ahí está Juan, ok. ¿Cómo? Eso mismo es. Dímelo otra vez. Bisagra. ¿Cuándo sabes lo que es una bisagra? Ay, padre, hay 2 o 3 perdidos, ¿right? Otra palabra para bisagra. Gosne. Hinges. There you go, exactamente, ok. All right, ok. Right. So, ¿sabes lo que estoy hablando? La puerta, la cosa esa que están en los lados ahí que permite que tú la abras para un lado y para otro. Bisagra, gosne, perniel, todos esos nombres, right? Permite abrir y cerrar una puerta que tiene 2 lados. Y para efecto de lo que estamos hablando aquí, en esa puerta, imagínense esa puerta, en un lado está el Espíritu de Dios y en el otro lado está la iglesia de Dios. Versículos 12 y 13 encierran una teología concisa acerca de dones espirituales. Como iglesia, precisamos ver todo lo pertinente a los dones espirituales a través de esos lentes que vamos a ver ahora, porque esos lentes son correctos. Es un cristal claro, que no ha sido manchado, que no ha sido contaminado. Lo primero es, ayúdame Señor, escriba esto: el creyente es sumergido y habitado por el Espíritu Santo. El creyente es sumergido en el Espíritu Santo y habitado por el Espíritu Santo. Es sumergido en el Espíritu Santo y habitado por el Espíritu Santo. Versículo 13. Sígame, por favor, no se pierda. Dice, porque en un solo Espíritu Santo, fuimos todos, ¿qué? Subrayo bautizado, por favor, rapidito. Subrayo bautizado. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, sin lugar a dudas, en este versículo 13, vemos estas 2 dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? Lo que voy a decir, que el creyente, es sumergido en el Espíritu Santo y el creyente es habitado por el Espíritu Santo. Y nuevamente, esas 2 cosas acontecen ¿cuándo? En el momento de salvación. Right? So, nos dice el versículo 13 que fuimos bautizados en un cuerpo, y otra vez quiere decir sumergidos, zambullidos, implica hundirse, implica anegarse, ser controlado. Dice que se nos dio a beber. La frase esa, se nos dio a beber, sugiere la idea de habitar, sugiere de algo interno. Cuando tú bebes, ¿qué? Es para adentro, amén. Alright, ¿sabes? Sugiere de algo interno, sugiere internalización. Y los que sabemos un poquito, hemos leído un poquito, sabemos que trata acerca de el Espíritu Santo habitando, residiendo, morando permanentemente en el cristiano. Así que primeramente podemos decir que el cristiano ha sido sumergido en un cuerpo, bautizado en un cuerpo,
hundido en un cuerpo, inmerso en un cuerpo por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo ha sido habitado adentro permanentemente por el Espíritu Santo. So far, so good. Hace unos minutos atrás, la hermana Jeremy, ¿dónde está Jeremy? Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Praise the Lord. Gloria a Cristo. La hermana Jeremy fue bautizada en las aguas. Bautismo en gran medida es una ilustración de la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso a través de los años, muchos de nosotros lo hemos visto y lo hemos escuchado a la saciedad. Pero del mismo modo, el bautismo por inmersión en aguas, que es esto, no sprinkling, sino el bautismo en aguas, también ilustra lo que sucede en el momento de nuestra salvación. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, esto es lo que pasa en la salvación. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, pues poco probable que usted sea salvo. Amén. Right? Salvación requiere arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Eso es una transacción que necesita ocurrir entre nosotros y Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor, lo que la Escritura dice es que somos sumergidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en nosotros. All right? Yo sé que me he repetido y voy a seguir repitiéndome un par de veces más. Mi esperanza es que al salir de aquí tengamos esto claro. Así que el bautismo que hicimos aquí ahora en las aguas es una ilustración de eso. De que cuando ella se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo como el Salvador de su alma y el Señor de su vida, ella fue sumergida por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo entró en ella. Cuando ella fue sumergida en el agua, allá abajo del agua, pues eso es un símbolo, eso refleja eso precisamente, right? De que ella fue sumergida en el Espíritu Santo, fue bautizada, fue inmersa en el Espíritu Santo. Y si en vez de taparse la boca, la hubiese tenido abierta, ¿qué hubiese pasado? Hubiese tragado agua y toda esa agua la hubiese llenado a ella, right? Y no estuviera aquí en este momento. You see the point? Al ser sumergido en el Espíritu Santo no solamente me está cubriendo por todos lados, sino que ahora ha entrado dentro de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en el momento de nuestra salvación, Dios nos sumerge en su Espíritu, pone su vida por medio de su Espíritu dentro de nosotros, donde el Espíritu Santo de Dios toma residencia permanente. Ahora, la vez pasada hablamos acerca de que este Dios todopoderoso, majestuoso, venga a residir en nosotros. Referimos a eso es como un choque de trenes, ¿se acuerdan? Que hablamos un poquito de ese asunto, ¿verdad? Pues para Dios no hay ningún choque de trenes, porque Dios lo conoce todo, amén. Pero para algunos de nosotros, ¿sabe? La verdad del caso, que sí es un choque de trenes, ¿verdad? Que porque no entendemos o nos apropiamos incorrectamente de esos dones. Para los que no entienden, para los que se apropian incorrectamente de los dones espirituales, todo esto que estamos hablando se convierte en un choque de trenes. Escriba esto también. El Espíritu une los creyentes para que juntos formen el cuerpo de Cristo. Esto es parte de la teología de los dones espirituales. El creyente es sumergido y habitado por el Espíritu Santo. Dones espirituales son los dones del Espíritu de Dios. Hay que tener claro desde el comienzo de que yo he sido sumergido, bautizado en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ahora ha venido a habitar dentro de mí. La otra cosa es que el Espíritu une a los creyentes para que juntos formen el cuerpo de Cristo.
¿Y para qué? Gracias por preguntar, te voy a decir ya mismo. Sí, como hemos visto, en el momento de nuestra salvación somos sumergidos en el Espíritu Santo, habitados por el Espíritu Santo. Y al eso suceder, nos convierte en uno con todos los que son salvos. Versículos 12 y 13, la palabra cuerpo, escucha que es importante en este momento, es usada 4 veces. Y en 3 de esas 4 veces, en esos 2 versículos, está acompañada de la palabra uno o un. Fíjese, así como el cuerpo es ¿qué? Uno. Cuerpo uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Tanto judíos como cristianos y eso. El punto es este. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en esto que estamos describiendo. El Espíritu Santo lo que está haciendo es que está provocando que nosotros seamos sumergidos, inmersos en Él. Provoca que nosotros seamos habitados por Él. Se nos dio a beber, ahora está dentro de nosotros. Y mientras hace eso con nosotros individualmente, conmigo, con John, con Juan, con Nori, individualmente, provoca, hace eso individualmente, me sumerge a mí individualmente, right? ¿Sabes? Viene a vivir dentro de mí individualmente, pero sumerge a John individualmente y viene a vivir dentro de John individualmente y dentro de la gloria y dentro de hermana Dunia, right? Pero el punto es que mientras está haciendo eso, ¿verdad? ¿Sabes? Está provocando que nosotros, porque lo está haciendo en todos los que son salvos, está provocando que nosotros nos unamos en un solo cuerpo. By the way, y no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo. Right? Ahora, nosotros somos una extensión terrenal del ministerio de Jesucristo. ¿Sí o no? We are. Right? Hemos escuchado predicaciones muchas veces. Nosotros somos las manos de Jesucristo. Nosotros somos los pies de Jesucristo. Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Representantes de Cristo. La enseñanza aquí es que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está describiendo el cuerpo de Cristo. Y no lo está haciendo, escuche por favor, en un sentido místico o invisible. No está diciendo, si usted quiere, que los miembros de la iglesia, comunidad cristiana en sus pasos representan el cuerpo de Cristo. No está diciendo que los miembros de la iglesia, comunidad cristiana en sus pasos son una manifestación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo es que los miembros de la iglesia que se llama comunidad cristiana en sus pasos son parte del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que cuando como individuos somos sumergidos por el Espíritu y cuando como individuos somos habitados por el Espíritu, nosotros somos una representación física del cuerpo de Jesucristo. Hace un rato tuvimos el bautismo de la hermana Jeremy, right? Bautizamos a ella. En este momento yo voy a bautizar estas 2 tazas, right? Esta jarra decimos nosotros, jarra, right? Representa el bautisterio, right? Y el agua que está ahí es un símbolo del Espíritu Santo. All right? So, Pablo nos dice en el versículo 12 y 13, está escribiendo la actividad de creyentes siendo bautizados en el Espíritu Santo con el Espíritu de Dios y en el proceso convirtiéndose en un solo cuerpo. Right?
Supongamos que esta taza que está aquí es mi esposa Rosa. Right? Cuando Rosa fue salva, Rosa fue sumergida en el Espíritu de Dios y Rosa fue habitada por el Espíritu de Dios. Taza Rosa. Rosa fue sumergida en el Espíritu de Dios. Right? Y Rosa fue habitada en el Espíritu, por el Espíritu de Dios. Porque dentro de esa taza hay agua ahí. ¿Me sigue? Right? ¿Sabes? Acuérdate que el agua simboliza el Espíritu Santo, right? Okay. So, el Espíritu Santo, ella fue bautizada en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entró en ella. A ella se le dio a beber del Espíritu Santo. Amén. All right. Supongamos entonces que esta otra taza, la hermana Jeremy, right? Ella también se arrepintió de sus pecados. Ella puso su fe en el Señor Jesucristo. Ella también fue bautizada por el Espíritu de Dios. Ella también se le dio a beber del Espíritu de Dios. Right? Ella fue bautizada en el Espíritu de Dios y se le dio a beber del Espíritu de Dios. So she is right there too. El punto es que esas dos tazas han sido tocadas en su totalidad, ¿sí o no? Y el agua esta simboliza el Espíritu Santo. Han sido tocadas en su totalidad, right? Como usted y como yo, esas tazas siguen siendo distintas. Esta Jeremy y la hermana Rosa son distintas. Pero las dos han sido tocadas, han sido llenas completamente y tocadas en la totalidad por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, al estar metidas dentro del Espíritu, son parte de un mismo cuerpo. Y si yo, por ejemplo, viniera y trajera a otra hermana aquí y la metiera allá adentro, y trajera a otro hermano y lo metiera allá adentro, este está muy grande. Right? Okay. There you go. Todos cabían al principio. Ya sé. Take this one here. Okay. Ahí están. Cada uno de esos, ¿verdad? ¿Sabes? Son ejemplos de personas que han sido tocadas en su totalidad, right? Okay, ¿sabe? Ahora, el Espíritu Santo es invisible, right? Pero ahora, por medio de todos estos que están aquí, que representan el cuerpo de Cristo, ahora se puede ver. Amén. Están todos sumergidos en el Espíritu Santo y tienen la totalidad del Espíritu Santo. Amén. So, ¿y qué es lo que estoy tratando de hacer? I don't know si lo hice bien o no. Ahora si están más perdidos que no, ¿verdad? Punto es este, right? Usted y yo hemos sido nacidos de nuevo, right? Usted y yo no somos una representación mística del cuerpo de Cristo. Usted y yo hemos sido formados en el cuerpo físico de Jesucristo. Right? O sea, usted es el Espíritu Santo. Ahora dentro del Espíritu Santo están estas personas que lo aceptaron. La hermana Rosa, la hermana Yerni, está Dunia, está Genio. Están ahí, ¿verdad? ¿Sabes? You know, ahora el Espíritu Santo que no se podía ver, ahora se puede ver a través de esas personas. I don't know. No sé si me entendieron o simplemente están tratando de hacerme sentir bien, ¿ok? Whatever it is, thank you. Whatever it is. Punto es este, familia. El hecho es que ahora nosotros somos una representación del cuerpo físico del Señor Jesucristo. Y eso cambia la forma en que nosotros nos relacionamos unos con otros. Eso cambia la forma en que nosotros nos servimos unos a otros. Usted y yo juntos somos la representación física y real
del cuerpo de Jesucristo. Quizás no me ha entendido todavía, pero lo que le voy a decir ahora me va a entender. Lo que quise expresarle es la dinámica, how that works, you know, right? Fui bautizado en el Espíritu Santo, ¿sabes? Y Él me cubrió por completo. Y no solamente eso, sino que se me dio a beber, ahora vive dentro de mí también, ¿sabes? Me cubre por fuera, me cubre por dentro en todo momento. Y yo soy una representación física, por eso, del cuerpo real de Cristo, en unión a todos los que han tenido esa experiencia. Esta es una ilustración que yo leí hace muchísimo tiempo y que hace mucho tiempo compartí con ustedes y que esta mañana lo escribí aquí porque me vino a la mente y quizás eso puede comunicar la repercusión de lo que estamos diciendo aquí ahora. La importancia de nosotros entender eso, que somos una representación física del cuerpo de Jesucristo. Este hombre, luego de pasar muchos años envuelto en drogas y en alcohol, es aceptado en un Rescue Mission, Misión Rescate, uno de estos programas, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y allí escuchó el Evangelio. Finalmente, en uno de esos servicios pasó en una llamada, una invitación al frente, arrepentido. Y la historia lo que cuenta es que cuando le dijeron a este individuo que tenía que aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, él hizo una pregunta. Y la pregunta que él hizo fue, ¿Jesucristo se parece al hermano José? Él hizo esa pregunta porque el hermano José era un trabajador en esa misión que le había servido a él por varios meses. Había limpiado los vómitos de este hombre cada vez que venía borracho. Muchas veces lo había bañado. Montones de veces estaba detrás de él recogiéndolo en las calles. En ocasiones le cortaba las uñas de los pies, le cortaba el pelo. Y el punto detrás de esto, no quiero ser sentimental ni manipular aquí a nadie, pero el punto de esta historia es que este hombre, este hermano José, ha sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y se le había dado a beber del mismo Espíritu, y al hacer eso se había convertido en la residencia del Espíritu de Dios. Y este hermano José, contrario a los buscones, a los mercaderes, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles de enlace y bien, el hermano José hacía que el Hijo de Dios luciera bien. La última cosa ahí en sus notas es que el creyente recibe gracia de parte de Cristo para hacer que el cuerpo de Cristo funcione correctamente en este mundo. Recibimos depósitos de gracia de parte de Dios en forma de dones espirituales. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente en este mundo. En ninguna forma estamos sugiriendo, insinuando que a Jesucristo le falte algo o que Jesucristo necesite nuestra ayuda. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos diciendo es que Cristo, escucha, Jesucristo, esto es lo que es importante de todo, esto es lo más importante de todo. Es que Cristo, conforme a la Escritura, nos ha confiado a nosotros, a usted y a mí, la forma en que Él va a lucir en este mundo. Los que están encargados de asegurarse de que yo luzca bien en este mundo son ustedes. Y para eso, para que ustedes hagan que yo luzca bien en este mundo, yo les voy a dar estos depósitos de gracia que se llaman dones espirituales. We're putting all this together now. En caso de que no haya hablado claro, la forma en que usted y yo lucimos con el cuerpo de Cristo es todo lo que el mundo conoce acerca de Cristo.
Porque es todo lo que el mundo puede ver de ese Jesucristo. Todo lo que el mundo puede ver de ese Jesucristo son estas personas que supuestamente son cristianos y representan a ese Jesucristo. Y todo esto, escuche, es parte del diseño de Dios. Y parte de una cosa muy importante que muchos de nosotros no tenemos la menor idea. Y yo me alegro que esté aquí en el día de hoy para que ahora tenga una idea. Todo esto es parte del diseño de Dios. Y es parte de la mayordomía que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso es que no podemos hacernos los chivos locos y decir, hay desorden, hay caos, hay confusión. Así que aquí en esta iglesia no vamos a bregar nada con los dones espirituales. No podemos hacer eso y no lo vamos a hacer, y nunca el Señor nos cuide jamás de hacer eso. Porque los dones espirituales son esenciales, son vitales para nosotros poder hacer que Jesucristo luzca bien. Porque esa es la mayordomía que se nos ha dado. Eso es parte de la encomienda que se nos ha dado a nosotros. Pablo habla de los creyentes en Filipenses capítulo 2 como lumbreras en este mundo, para que brillen como lumbreras en este mundo. Y muchos de nosotros o no sabemos, o no queremos saber, o nos hacemos los chivos locos con relación a este asunto. A nosotros se nos ha otorgado una mayordomía. Nosotros estamos aquí para hacer que Jesucristo luzca bien. No, yo estoy aquí para escuchar la música y para escuchar las predicaciones. Esas otras cuestiones son problemas suyos. El que el cuerpo de Cristo funcione o no funcione como debe funcionar depende de nuestra mayordomía de esta cosa que conocemos como dones espirituales. Otra vez, que el cuerpo de Cristo funcione o no funcione como debe funcionar depende de la mayordomía, de cómo nosotros estamos administrando este asunto que se llama dones espirituales. Los dones espirituales en sí mismos no son un fin. En las iglesias carismáticas neopentecostales del día de hoy, las creencias y las prácticas de ellos sugieren que para ellos los dones espirituales son un fin. Y la Escritura nos dice que los dones espirituales no son un fin en sí mismos. Puesta de otra forma, la finalidad de los dones espirituales es que el Espíritu de Dios trabaje en y por medio de los hijos de Dios para que el cuerpo de Cristo funcione y luzca como se supone que lo haga. Ahí en sus notas hay una definición simple. Escríbala, por favor. Los dones espirituales son formas sobrenaturales en que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios para hacer que el Hijo de Dios luzca bien. Gloria a Cristo. Esa es la mayordomía que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestras manos, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Mire para acá que terminamos ahora. Por lo tanto, si eso es lo que Dios quiere para su pueblo, Dios le da estos depósitos de gracia, dones espirituales. Son formas sobrenaturales en que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios para hacer que el Hijo de Dios luzca bien. Si eso es de esa forma, por lo tanto, nadie se debe sorprender de que sea por las razones que sea, escúcheme por favor, cuando la iglesia cristiana, entre comillas, ignora el asunto de los dones espirituales,
Cuando la iglesia malinterpreta el asunto de los dones espirituales, cuando la iglesia aplica incorrectamente el asunto de los dones espirituales, teniendo como resultado desunión, división, confusión, caos y desorden, a nadie se debe sorprender de que el mundo le dé la espalda a la iglesia. Aquí no está la seriedad del asunto. Aquí no está la seriedad para nosotros, los creyentes, y en mi caso como pastor, para el pastor Marcel, para el pastor Willy, aquí es donde está la seriedad de esto. A nadie le debe sorprender que el mundo le dé la espalda a una iglesia, nuevamente, que por las razones que sea, ignora, malinterpreta, aplica incorrectamente el asunto de estos dones espirituales, trayendo como resultado todo el dichoso desorden, caos, confusión que hemos estado viendo. Que trae como resultado toda esta comercialización del Señor Jesucristo, del enlace del TBN y de la semilla y de los apóstoles y de los profetas y de todo ese montón de cosas. Nadie se debe sorprender de que el mundo no quiera saber nada de la iglesia, de Jesucristo. No le eche la culpa al presidente, no le eche la culpa a los demócratas, no le eche la culpa a los liberales. La responsabilidad reside con la iglesia. Mi abuelita tenía un dicho que yo nunca lo usé hasta este momento, nunca lo entendí muy bien, ahora entiendo quizás un poquito. Mi abuelita decía que el que calla otorga. Y cuando se trata de cosas como esta, no debemos callar. Porque se está tratando de cómo nuestro Redentor Jesucristo luce. Y no somos llamados a pelear todas las batallas. Hay algunas que debemos pelear, pero esta es una que debemos pelear. Porque se trata de la reputación del Evangelio de Cristo. Se trata de la credibilidad de mi Salvador, de tu Salvador, si eres de Cristo. Así que no es de extrañar que mucha gente no quiere prestarle atención al Evangelio, porque simple y llanamente, en la imagen que esta iglesia del día de hoy representa o proyecta, Jesucristo no luce bien. Bastantes problemas tengo yo en mi casa para que usted ahora venga a tirarme estos otros problemas. Pero yo me voy para otro lado, que no me tiren estos problemas. Que yo voy y me dicen que yo estoy bien, que Cristo me ama y que yo soy hijo del rey y que todo va a estar chévere, que piense positivamente, que declare con mis labios, que confiesa y todo se va a realizar. Así que gracias por invitarme, hermana fulana o hermano fulano, pero yo para allá no voy. Como pastores de esta iglesia estamos esperanzados de que algún día cada miembro de esta iglesia entienda la implicación que trae estar conectado al cuerpo de Jesucristo. That's what we hope for. Por eso es que le mandamos los textos, por eso es que insistimos en lo mismo, por eso es que hacemos las enseñanzas los miércoles, por eso es que no desaprovechamos ninguna oportunidad para proclamar la verdad del Evangelio. Estamos esperanzados que algún día todos entendamos que somos mucho más que espectadores. Somos mucho más que gente que escucha sermones. Somos mucho más que gente que canta alabanzas. Gloria a Cristo. Esperanza es que llegue un día en que todos veamos como individuos, como usted y como yo, imperfectos,
por medio de los cuales el Espíritu de Dios está trabajando para realizar la encomienda que Él ha puesto en nuestras manos. La encomienda que Él ha puesto en nuestras manos es por medio de esos depósitos de gracia que Él ha puesto en nuestras vidas, equiparnos para que su Hijo, nuestro Rey, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, luzca bien. God is good? All the time. All the time. God is good.